Estamos viendo una preciosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy simplemente vamos a leer los versículos 5 y 6. El domingo pasado ya dimos contexto a las palabras de Jesús. Hoy nos vamos a centrar en la conclusión de Jesús. Recuerden que esto es la conclusión de la respuesta de Jesús a Juan el Bautista, que manda a dos discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no le dice ni sí ni no. Jesús lo que hace es citar la profecía de Isaías, porque Juan el Bautista estaba dudando. Sin embargo, los profetas ya habían dicho claramente quién iba a ser el Mesías, la obra del Mesías, lo que iba a hacer. Los judíos tenían una distorsión de lo que el Mesías iba a venir a hacer, pero los profetas no, porque los profetas estaban siendo inspirados por Dios. Y Jesús termina con una conclusión tremenda aquí. Versículo 5 dice, es la respuesta de Jesús a Juan el Bautista: los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y concluye con el versículo 6 diciendo: y bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, feliz, dichoso el que no halle tropiezo en mí. Recuerden que esta es una bienaventuranza de Jesús, pero también es una advertencia de Jesús. Es una bienaventuranza para mi vida si yo realmente estoy creyendo lo que las Escrituras dicen de Cristo. Si realmente mi vida está pegada al Evangelio de Cristo, si no hay duda de lo que Cristo es, de lo que Cristo dijo. De lo contrario, Jesucristo se transforma en una piedra de tropiezo. Jesucristo mismo se transforma en un escándalo para nuestra vida. Y eso lo vemos a lo largo y a lo ancho en el ministerio del Señor Jesucristo. La palabra que Jesús usa ahí en el versículo 6, hermanos, para hablar de tropiezo, cuando dice bienaventurado el que no haya tropiezo, ni esa palabra en el griego es la palabra escandalizo, que quiere decir justamente tropezar, escandalizar, pero también ofender, herir, maltratar, injuriar, agraviar y desagradar. Todo eso incluye esa palabra. La Escritura la usa muchas veces esa palabra, escandalizo. La usa con una connotación negativa. Por ejemplo, se lo explico. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, Jesús dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! 18:7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Usa la misma palabra, pero con una connotación negativa. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Y Jesús luego añade: pero es necesario que en el mundo haya tropiezos, pero ay del hombre porque vienen los tropiezos. Está usando esa palabra con una connotación negativa. Pablo también la usa cuando habla de aquellos, en Romanos capítulo 14, cuando habla de aquellos que podían ser tropiezo al hermano débil por lo que comían o por lo que tomaban. Y dice: cuidado, dice Pablo, porque si tu hermano tropieza o se ofende por lo que tú comes o por lo que tú tomas, entonces no eres de edificación, no eres de bendición. Y Pablo usa la misma palabra que Jesús ahí, escandalizo, porque se puede ser tropiezo para alguna persona. Y también la usa Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17, cuando habla de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. O sea que esa palabra se usa, la misma palabra del versículo 6 de Mateo 11, se habla con una connotación negativa. Pero también esta palabra en las Escrituras se habla con una connotación positiva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también puede ser un tropiezo. La palabra de Dios puede ser un escándalo. La palabra de Dios también puede ser una ofensa. Y eso lo vamos a ver en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es increíble cómo su propio pueblo se escandalizó, se ofendió, se horrorizó al escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es increíble. Pero esto lo vemos, por ejemplo, claramente en el Evangelio según Mateo, cuando capítulo 15, versículo 12, cuando dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tu palabra? O sea, esta palabra. Jesús estaba enseñando. Jesús no estaba diciendo ninguna palabrota. Jesús no estaba haciendo ninguna macacada para ofender a la gente. Simplemente Jesús estaba enseñando el Evangelio. Jesús estaba enseñando el reino de los cielos. Pero los fariseos
que se creían muy buenas personas, yo no entiendo por qué se ofendieron. Porque si eran tan buenos como ellos decían, si eran tan santos como ellos decían, si eran tan pulcros como ellos decían, si estaban tan consagrados a Dios como ellos decían, entonces ¿por qué se ofendían con la palabra del Señor? ¿Era el problema la palabra de Jesús o era el problema los corazones de ellos? ¿Tenía que cambiar el mensaje Jesús o tenían que cambiar los corazones de ellos? Bueno, y mire que los fariseos metían peso, porque los fariseos, recuerden que era una secta religiosa pero también política. La mayoría del Sanedrín, que era la Corte Suprema de Justicia, estaba compuesta por 70 ancianos, principalmente eran fariseos, después estaba otra secta, los saduceos. Era la Corte Suprema de Justicia de Israel, ahí se llevaban todos los casos. Ellos tenían mucho peso en la sociedad de poder y de política, por supuesto, pero a Jesús no le movió un pelo que esta gente de alta alcurnia se haya ofendido. No es que Jesús dice, se me está ofendiendo la gente y voy a tener que modificar mi mensaje. Vamos a predicar un evangelio cultural, como se está escuchando lamentablemente cada vez muy seguido, ¿no? Un evangelio cultural, un evangelio simplemente social. Jesús en ningún momento, por más que la gente se ofendiera, se escandalizara de su mensaje, en ningún momento Jesús rebaja el mensaje del evangelio. Dice en el versículo 13, cuando los discípulos dijeron, mirá maestro, que los fariseos se ofendieron con tus palabras. Y dice en el versículo 13, pero respondiendo él les dijo, miren que me imagino yo con qué tranquilidad Jesús y con qué firmeza. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada, será desarraigada. Es decir, todos aquellos que se ofenden por la palabra de Dios, que encuentran tropiezo en la palabra de Dios, es porque no pertenecen a Dios. El que es de la verdad nos oye, dice Juan. El que es de la verdad nos oye. Hermano, la verdad nunca nos puede a nosotros, como hijos de Dios, hacer ofender. Al contrario, la verdad debe ser un bálsamo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que muchas veces estamos atribulados, que estamos atormentados por diferentes circunstancias. Y Jesús sale con esto tan cortante, no lo vemos preocupado a Jesús porque se está ofendiendo la gente por su palabra, ni siquiera dice, bueno, vamos a orar por esta gente, porque sabía que esta gente no era del Padre, no pertenecía al Padre, al contrario, eran enemigos, porque Jesús mismo le va a decir más adelante, recuerda, que el padre de ellos era el diablo y las obras de su padre querían hacer. Y luego dice en el versículo 14, déjenlos, dice Jesús, déjenlos, cero preocupación de Jesús, cero estrés de Jesús. Déjenlo. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Recuerdan que Jesús ya había estado enseñando en el Sermón del Monte, en Mateo 7:6, cuando dice, no echen lo santo a los perros. Y está hablando de forma metafórica. Y dice, ni den las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan y los despedacen. Hablando de este tipo de gente que despreciaba las enseñanzas del reino de Dios. Jesús en el Sermón del Monte está sentando las bases del reino de Dios. El que despreciara, el que disminuyera esas enseñanzas de Cristo, entonces era como arrojarle perlas a los cerdos, o arrojarle las cosas santas a los perros. Y fue muy fuerte también la expresión del Señor Jesucristo allí. Él ya lo había enseñado eso, y acá dice, déjenlo. Son ciegos guías de los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde van a ir a parar? Porque el ciego quizás piensa que puede acompañar a otro ciego. Va a llegar un momento que van a caer en un pozo. Es increíble porque aún la gente que lo vio crecer a Jesús, la gente que lo conoció toda la vida, él se crió en Nazaret. Nazaret era una pequeña villa, una pequeña aldea, así que imagínense, lo conocía todo el mundo. Y él va a su tierra, Marcos capítulo 6. Él va a su tierra y él va donde se crió. Él va con la gente que lo conoció toda la vida. Y mire cómo esta gente rechaza a Jesús. Cómo desprecian a Jesús. Cómo desprecian lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús hacía con gran poder. Allí en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Mire lo que pasa. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, a su pago, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo,
comenzó a enseñar a la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Pero mire lo que decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y luego agregan la conclusión que la gente sacaba. Versículo 3. ¿No es este el carpintero? Y cuando se usa esa palabra está usando despectivamente. No es este el carpintero. Están despreciando a Jesús. Lo están denigrando a Jesús. Están viendo los milagros de Jesús. Están escuchando las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, ¿y cómo? No es este el carpintero de acá, un don nadie. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Acá está la misma palabra que Jesús usa en Mateo, capítulo 11, versículo 6. Esta es la misma palabra. Y dice que se escandalizaban de él. Se ofendían al ver ese carpintero, poca cosa, enseñando y haciendo prodigios y señales y maravillas. ¿Qué pasó después? Donde no se le honra a Jesús. Más Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus propios parientes y en su casa, porque aún sus hermanos no creían en Jesús. Aún sus hermanos despreciaban a Jesús. Y dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Es decir, donde Jesús no recibe honra, donde Jesús no es glorificado, entonces Jesús ahí no va a hacer muchas cosas. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, de la dureza del corazón de ellos. ¿Vieron los milagros que Jesús hizo? ¿Vieron los milagros que Jesús hizo? Escucharon las enseñanzas de Jesús, pero dice que había una dureza en su corazón que era impresionante. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Ni le suplicó ni nada, agarró y se fue. Y no hizo muchas cosas ahí. Es decir, Jesús no va a hacer muchas cosas donde hay gente que le desprecia, donde hay gente que no cree en su palabra, donde hay gente que se escandaliza de él. Entonces la presencia de Dios ahí se va. Y dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, si los de su propia tierra que lo vieron, lo conocían de toda la vida, Jesús conocía a su familia, a sus padres, vieron los milagros de Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús, dicen que se escandalizaron de él. Pero ahora acá tenemos la élite espiritual de Israel que también se está escandalizando del Señor. Dice que se escandalizaron. Ahora, ¿por qué se ofendieron los fariseos? Que Jesús los insultó a los fariseos. ¿Cuál fue el problema de los fariseos con Jesús? ¿Tenía algo personal Jesús con los fariseos? ¿Les tenía bronca? ¿Les tenía rabia? No, hermano. Miren en el contexto de Mateo, en el capítulo 15, versículos 1 al 11, ahí está el contexto por qué se ofendieron ellos. Vamos a ver por qué se ofendieron. Bueno, porque la verdad, hermano, ofende, porque la verdad saca lo que hay en nuestro corazón. La verdad es el espejo de lo que hay adentro. Y el espejo revela eso que está adentro y lo revela afuera. Ahí en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 11, ahí tenemos el contexto de por qué se ofendieron con las palabras de Jesús. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso no estaba en la ley de Moisés. Eso era una enseñanza mundana, eso era una enseñanza cultural, eso era una tradición de los ancianos, pero eso en ningún momento era una ley sagrada. Eso era una costumbre de ellos que la habían hecho ley. Y si te llegaban a agarrar sin lavarte las manos, se armaba la tal trifulca. Eras un inmundo, eras un no sé cuánto. Y miren la respuesta de Jesús. Respondiendo les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Es decir, ellos valoraban más las tradiciones humanas que lo que Dios había mandado hacer. La ley del Señor había quedado en un segundo plano. Ellos estaban honrando más sus propios mandamientos, sus propias tradiciones.
Y Jesús entonces va directo a sus corazones, porque Dios mandó, y acá miren cómo se van a empezar a enojar, porque la palabra de Dios les está penetrando sus conciencias y sus sucios corazones, porque eran hipócritas, eran falsos. Miren dónde va Jesús, le da una estocada fina al corazón, por eso se ofendieron. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre, y esto sí es un mandamiento. Esto sí es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Es decir, ellos tendrían que estar todos muertos por la ley de Moisés. Porque ninguno de ellos estaba honrando al padre y a la madre. Pero guardaban las tradiciones. Y guarda con aquel que violara las tradiciones. Pero estaban violando la ley de Dios y no le daban bolilla. Porque no les convenía. Porque todos eran transgresores de la ley de Dios. Y Jesús le da una estocada al corazón. Pero ustedes dicen, ellos sabían que estaban violando la ley de Dios, pero habían acomodado, para seguir viviendo echado para atrás, habían acomodado con sus tradiciones y habían anulado la ley de Dios. Por eso Jesús dice, pero ustedes dicen, la ley de Moisés dice hay que matarlo, el que no honra al padre y a la madre tiene que morir irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, se podían estar muriendo de hambre el padre y la madre, y estos jugadores que hacían, lo lamento mucho, vieja. Me encantaría darte un peso para que puedas comer, pero lo que pasa es que todo lo que yo tengo está ofrendado a Dios y no puedo tocar los santos, porque eso está ofrendado a Dios. Es decir, podían dejar morir los padres de hambre que no los iban a ayudar. Eran tan avaros, estaban tan esclavizados de su avaricia, que no ayudaban a nadie. Dice, ya no he honrado a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y luego el Señor no tenía pelos en la lengua. Si se ofendían les daba lo mismo, no. Hipócritas, les dice el Señor. Recuerde que ellos vinieron, está públicamente ahí, está en la calle. Me imagino que hay gente que está escuchando allí. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué palabra? La verdad, hermano. La verdad. Por eso la gente le dispara la verdad. Mucha gente le dispara la verdad porque la verdad va directo a nuestro corazón, va directo a nuestra conciencia. La verdad saca la oscuridad que hay en los corazones, en las conciencias. Por eso la verdad es tan ofensiva. Es lamentable. Bueno, hoy en día pasa prácticamente muchas cosas similares. Muchos creyentes han invalidado la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por seguir un Evangelio social, un Evangelio cultural. Han eliminado el Evangelio bíblico por un Evangelio social. Pero ¿qué pasa si Jesús estaría hoy en un púlpito, en una iglesia? Jesús nunca rebajaría el mensaje del Evangelio. Jesús seguiría denunciando, ustedes han invalidado el Evangelio bíblico por seguir un Evangelio de hombre. Me imagino que diría eso el Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces cuando uno reprende el error, trata de corregir, trata de ser sincero con la verdad, muchas veces se puede recibir la acusación de que no tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Ahora es como si nosotros nos preguntáramos si el Señor Jesús tenía el Espíritu de Cristo. ¿Verdad que es una incongruencia? Él cuando tenía que decir las cosas las decía. No importa enfrente de quién estaba. Podía estar enfrente de una mujer pecadora que le perdonaba los pecados, decía, vete en paz, pero no peques más. No le dice, bueno, no pasa nada, Dios te perdona, no. Andate tranquila, pero no peques más. Al otro hombre también le dijo, el Señor te sana, pero ten cuidado. Ten cuidado porque no te vaya a venir algo peor después. Siempre advirtió, siempre fue firme con su palabra. Lo vemos, hermano, ahí en Mateo capítulo 19, cuando esta gente, los fariseos, que recuerdan que era una élite religiosa,
ellos le hacen una pregunta también al Señor, porque lo querían agarrar en alguna trampa, querían tender alguna trampa al Señor. ¿Cómo lo podían agarrar al Señor? Era imposible, ¿verdad? Pero vemos ahí en Mateo capítulo 19 que andan buscando al Señor para tentarle, para agarrarlo en alguna falta, alguna palabra fuera de lugar que él pudiera decir. Entonces dice ahí en el versículo 3 del capítulo 19 de Mateo, dice: entonces vinieron a él, ¿quién? Los fariseos, tentándole, es decir, estaban buscando algo para hacer caer a Jesús, cómo lo podían agarrar a Jesús. Y mire de qué le van a hablar a Jesús. Dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿dónde lo llevó a Jesús siempre? A la Escritura. Porque ellos se jactaban de ser los maestros de la ley. Y sin embargo habían invalidado la ley, pisoteaban la ley, habían distorsionado la ley. Y dice: ¿no habéis leído? Y esto acá, hermanos, tiene un tono cuando Jesús cada vez le dice: ¿no habéis leído? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿No habéis leído las Escrituras? Eso era en tono de sarcasmo. Jesús como que los trabajaba con sarcasmo, porque se supone que ellos, ¿se acuerdan cuando Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre viejo va a volver otra vez al vientre de su madre? Dice: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Porque el nuevo nacimiento ya estaba hablado por uno de los profetas. Jeremías habló del nuevo nacimiento, Ezequiel habló del nuevo nacimiento. Entonces se le acerca a Nicodemo y dice: vos sos un maestro y no sabés esto, que ya está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces no habéis leído, nos trataba como de ignorantes. En otras palabras, no habéis leído, y esto ya les empezaba a molestar. Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés? Ellos le citan, cuando Jesús les dice eso, le citan a Moisés. Dijo: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudio y de repudiarla? Y él les dijo: ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Luego Jesús dice, versículo 9: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En el contexto, hermano, esta gente había acomodado ese mandamiento, ese permiso que Moisés había dado para repudiar a su mujer. Y Jesús le dice: pero fue por la dureza de su corazón. Pero dice: yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, porque ellos habían acomodado todos los documentos para repudiarse de su esposa cuando ellos quisieran por cualquier cosa. Entonces se repudiaban de una esposa por cualquier tontería, se casaban con otra más joven, y Jesús les está diciendo: ustedes son adúlteros, delante de Dios ustedes son adúlteros, porque ellos habían acomodado de tal manera que tenían permiso para echar a su mujer si no les gustaba cómo se había levantado la señora esa mañana, si la señora les había hecho el desayuno mal. Ellos tenían autoridad para echar a la mujer y de esa manera podían conseguirse otra mujer más joven. Habían acomodado todas las situaciones, y Jesús está diciendo: ustedes son unos fornicarios, ustedes son unos adúlteros, están adulterando delante de Dios. Por eso, cuando escucharon esa enseñanza de Jesús, los discípulos le dijeron en el versículo 10: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. Porque ellos estaban en una cultura donde la mujer no valía nada, donde la mujer era repudiada por cualquier cosa. En el Talmud, como yo les contaba a los hermanos, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén, que eran las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los rabí. Ahí se decía que si a la mujer se le pasaba la mano por la sangre, entonces el marido tenía todo el derecho a echarla ese mismo día y repudiarla. Firmaban una carta de repudio y para afuera: chao, que te vaya bien. Y al otro día, por supuesto, se casaba con una señora nueva, 20 años más joven, claro. Y así acomodaban. Era impresionante esta gente, hermano, impresionante. Por eso los discípulos se asombran con la enseñanza de Jesús. Jesús los está tratando de adúlteros a ellos aquí, porque era lo que ellos hacían.
Era lo que ellos hacían. ¿Se acuerdan cuando llevan a esa mujer? También en Juan capítulo 8, cuando la acusan de adulterio, que se la tiran a Jesús ahí, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Nuestra ley dice que hay que apedrearla, y es cierto lo que decía la ley. Pero el Señor, hermano, que es superior a la ley, que es la verdad encarnada, dice, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, y esa conciencia reventada, que la rompe, sí, no hay problema, ni un problema, pero el que esté libre de pecado, entonces tiene todo el derecho de tirarle la primera piedra. Y dice que el primero en irse fue el más viejo, y atrás del más viejo se fueron todos. Qué impresionante. El que esté, sí, no hay problema, sí, eso dice la ley de Moisés. Pero ¿quién de ustedes tiene la autoridad para hacer eso? ¿Quién de ustedes está limpio de pecado? Dice, se fueron a buscar lo que te condenaban, sí, Señor, se fueron. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Ahí vemos la gracia, entonces la ley había que apedrearla. La gracia dice, vete y no peques más. Vete en paz, no peques más. Pero ellos estaban tan endurecidos, estaban tan llenos de odio, tan llenos de maldad. Y luego Jesús, en ese capítulo 19, tenemos otra escena impresionante. Viene un muchacho bueno, un muchacho rico, un muchacho que se creía justo, y entonces también quizás quería sacar patente con Jesús de justo, de santo, de bueno. Y miren ahí en el capítulo 19, cuando dice, entonces vino, versículo 16, uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Bueno hay sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y miren la respuesta de este joven rico. ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como diciendo, ya tengo el cielo ganado, he hecho todo esto. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Es decir, guardando la ley, era imposible que este hombre pudiera entrar al cielo con justicia propia. Perfecto hay solamente uno, bueno hay solamente uno. Es imposible que alguien se pueda justificar. Y entonces, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él no tenía posesiones, las posesiones lo tenían a él, que otra cosa. No estaba dispuesto a llegar a tanto para entrar al reino de los cielos, porque estaba poseído por las riquezas que tenía, era un esclavo de las riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los discípulos oyendo esto otra vez se asombraron. ¿Se acuerdan que se asombraron cuando la enseñanza de los fariseos, del adulterio? Y ahora se asombran otra vez con esta enseñanza. Dice que se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién puede ser salvo entonces? ¿Quién puede ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Para el hombre esto es imposible. Ningún hombre se puede salvar a sí mismo, es imposible. Luego dice, mas para Dios todo es imposible. Para Dios todo es posible, porque Dios es el que salva. Nosotros no nos podemos salvar. El joven rico se quería salvar haciendo él. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús lo lleva a lo imposible, por eso se fue triste. Esto no lo puedo hacer. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Entonces, ven cómo Jesús siempre fue directo, Jesús nunca anduvo con vueltas, Jesús siempre fue frontal en su enseñanza. Y esto, claro, esta confrontación siempre ofendió a la gente. Los que no recibían la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios se convertía en un escándalo, en un tropiezo. Ahora si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y acá tenemos que